Continuamos, porque ya estamos unos minutitos pasados de tiempo. Bien, Cecilia Urbán, que es investigadora de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, de Lina. Ella pues trabaja en la licenciatura de Historia y pues está especializada en historias de Europa, medievales. Y en el seminario nos ha presentado varios trabajos sobre la guerra, sobre la violencia, que ahora pues va a volver a retomar. Las armas. La cultura escrita y la militarización de los valores sociales, el caso de Poncella de Francia. Poncella, perdón, de Francia. Poncelle, en francés, Poncelle. No, La Pucelle. aquí está traducido como Sí, sí, no, la época de la Pucelle es la que es virgencita. Es virgen. Una soldado. Virgencita. En catalán es La Pucelle. Poncelle, en catalán es Poncella. ¿Poncella? Sí, en catalán. No sé los catalanes. Es catalán. las variaciones. Buenas tardes, ya son buenas tardes, ¿verdad? Sí. Todos. Si quieren abrir la puerta porque ya se empezó a abrir, ¿no? Calorar. Vaya humanidad. Sí. Nos arrancamos. Muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias a Gui, siempre. Gracias al comité que organiza todo esto. Y pues comienzo. A finales del siglo XV, en los reinos peninsulares, seguía dominando el sistema de valores, la mentalidad y la cultura del cristianismo católico. Las luces y transformaciones del humanismo letrado con tintes de emulación de las letras antiguas era variable, ¿no? Lo dice Burke, hace todo un mapa y refiere pues las variaciones de este humanismo renacentista central para digamos la península de los Apeninos, o las ciudades-estado de la península de los Apeninos, y luego cómo se va adaptando este humanismo renacentista en todo el escenario europeo, ¿no? La incorporación de la imprenta con usos móviles nos permite una lectura de obras impresas con mayor agilidad lectora respecto a los diversos manuscritos. Sí lo agradezco porque yo sufro con la paleografía y bueno, entre un manuscrito y una edición con usos móviles hay una gran diferencia. En las bibliotecas actuales, con las facilidades de la digitalización, podemos identificar manuscritos sobrevivientes de los siglos XII, XIII, XIV hasta el XVII, que comparten el espacio con obras editadas. Esto nos permite entender la importancia o centralidad que le dieron a unos manuscritos para realizar su edición utilizando la imprenta, especialmente cuando hacemos el seguimiento de una u otra publicación y el interés que tuvieron como parte de la elección para su propia impresión o pues la publicación, ¿no? Y su relación que tenían respecto a la recepción en aquellos siglos. Asimismo, la influencia que tuvieron, los ecos y continuidades hasta la actualidad, porque pues del manuscrito, ¿no? De los manuscritos, después de que descubren la imprenta, pues entonces ya empiezan a hacer publicaciones de estos manuscritos. Algunos son muy importantes, ¿no? Los de viajeros como los de Marco Polo, pero también muchos otros manuscritos que eligen y que luego ya pues son editados en la imprenta. Y tiene ecos este texto porque pues luego van a hacerse hasta óperas, ¿no? Para enfatizar e identificar la militarización de los valores sociales que eran parte de la cultura de los reinos peninsulares, voy a recuperar una obra cuyo título uniforme es La Poncella de Francia. En la portada de la impresión de 1562, el título inicia: La historia de la Poncella de Francia y de sus grandes hechos, sacados de la crónica real por un caballero discreto enviado por el embajador de Castilla a Francia, por los serenísimos reyes don Fernando y doña Isabel, a quien la presente se dirige. Entre los acervos digitalizados en la Biblioteca Nacional de España encontramos otra edición
que se anota pudo ser publicada entre 1670 y 1710. Hay una interesante variación en la portada con respecto al título. Aquí ya se llama La historia verdadera de una valerosa mujer llamada la Poncella de Francia, que teniendo ya conquistado el rey de Inglaterra, toda la mayor parte de Francia, por una inspiración que tuvo en sueños, fue y se echó a los pies del rey de Francia y le instruyó de la manera que se había de volver a conquistar y del modo que el rey la oyó y su razonamiento y le entregó al gobierno de las armas y la felicidad que la Poncella tuvo en volver a restaurar el reino de Francia y los ardides de guerra que usó en dicha conquista y venció 33 batallas. Si atendemos a los apuntes presentes en la portada de la edición de 1562 y al autor atribuido, se puede pensar que su versión manuscrita se realizó precisamente pues, en el último tercio del siglo XV, del siglo XV, y se editó durante el reinado del bisnieto de los católicos, Felipe II. Pues no voy a abundar en los elementos teóricos con los que venimos analizando diferentes tipos de obras, pues baste recordar otros trabajos y las aportaciones siempre sólidas que Guy nos está orientando en muchas ocasiones. Entonces, en ese sentido, respecto de nuestros fundamentos teóricos que nos posibilitan el análisis de obras escritas con categoría de obras historiográficas, se disparan diversas preguntas de arranque. Pues este es muy importante pues porque yo no conocía la obra y es una obra que escribe un caballero castellano que es mandado por el embajador de Castilla a investigar la historia, ¿no?, de esta mujer. Entonces pues es una cosa medio rara. Hay muchas reflexiones y preguntas, ¿no?, que se me presentan. Pues esta es una primera entrega, entonces no resuelvo todas, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿por qué realizar la historia de una mujer y sus acciones militares en la guerra? ¿Por qué un castellano interesado en hacer la historia del Reino de Francia? Entre muchas otras preguntas, ¿no? Entonces, La Poncella de Francia es una exposición sobre la participación de Juana de Arco en la Guerra de 100 años, atribuida a Juan de Gamboa, quien murió en 1496 y realizada por el encargo del embajador de Castilla. De acuerdo a lo que nos expone en el proemio, pues fue dedicada ya a los reyes católicos. Y en ese proemio podemos encontrar que se carga sobre consideraciones morales, tales como enaltecer la actuación de la Poncella de Francia como parte de unas nobles y ejemplares acciones, cualidades que se encuentran en personas jóvenes. Se insiste mucho en que son los jóvenes los que están renovando, ¿no?, la participación militar en la guerra de los 100 años. Entre las condiciones, el escenario de la guerra solo son tocadas pues someramente en relación a fortalezas y ciudades en malas condiciones, y hecha con gente mal armada y con muy poca fe para hacerlo. Igual respecto de la participación de la malicia en el mundo, tanto como para la presencia de la traición, insiste en este proemio en términos morales. Y un elemento de remate que fundamenta la obra: hacerle la guerra por retraer la conquista de quien por fuerza tomó, cito, cobrar sus reinos ocupados que conquistan los ajenos, ¿no?, dice en el poema. Aquí el sentido central de la confección de la historia es esta presencia de una protagonista central que es una mujer. Cobra relevancia porque es la dirección de esta mujer la que permitió recobrar para el autor, la que permitió recobrar los territorios ocupados por las fuerzas inglesas y los reinos extranjeros aliados. Y contemporáneamente corresponde a la labor de Isabel respecto del reino de Granada y la presencia islámica en el territorio ibérico. Hay otras relaciones de por qué castellano hace la historia, porque luego hay un entramado, ¿no?, de los reinos cristianos que pues sí, que
tienen comunicación en el periodo de este largo siglo, porque pues son 117 años de guerra, dicen aquí, y entonces pues luego hasta después le pusieron guerra de 100 años, ¿no? Hasta el siglo XIX. Como manuscrito de época, el inicio tiene escasos elementos que describan la complejidad del proceso. O sea, nada de la necesidad de, pues, el rey inglés de luchar por el trono francés, ¿no? No aparecen, pues, las disputas de los territorios, todos los conflictos, ¿no? Entre las disputas de los reinos, que no solo corresponden a lo que actualmente es Francia, sino que va, pues, abre más el escenario, ¿no? La zona flamenca, la zona navarra y la zona inglesa. Las confrontaciones alcanzan territorios vecinos que se integraron en algún momento, como la zona flamenca o el reino de Navarra. Y claro, pues las fuerzas inglesas mismas que se impusieron en las primeras confrontaciones y también participan en esas fuerzas militares provenientes de la isla de Bretaña, sus aliados y contrapesos. En el texto La Poncella de Francia, las causas de la guerra se remiten inevitablemente a la vida cortesana. Nos ubica en París de 1429, en un huerto o al lado de una estufa donde había un baño. Fuera ronda el duque de Borgoña, a una mujer noble con quien mantiene amoríos. No se dan detalles, pero el encuentro termina con un daño físico al duque y a continuación nos describe muy someramente una sucesión de hechos que desatan el conflicto, la guerra. Primero, por mandato del duque de Borgoña, fue muerto el duque de Orleans, quien era sobrino del rey francés. Se solicita sea confirmada la acción. A continuación, el rey mandata la muerte al poderoso en tierra y hombres, el duque de Borgoña, misma que se realiza a través de hachazos, o sea, es una carnicería, ¿no? Se narra también que el consejo de caballeros le reclaman al rey por la muerte y le avisan que están en guerra. Se reconocen las alianzas que se establecen con el hijo sobreviviente de Borgoña. El primero en la lista es el rey de Inglaterra, a quien le abrirán las puertas y le darán paso seguro. La alianza también incluyó a muchos otros duques, condes y ricos hombres. En lo relativo a esas alianzas allende las fronteras de los reinos locales, se narra en La Poncella que se mandan embajadas al emperador de Alemania, al rey de Inglaterra y a muchos otros grandes, con quienes el duque de Borgoña tenía alianza y eran de sus deudores. Cito: las gentes ya de todas partes allegados en el condado de Flandes, muy armados y con gran artillería partieron. Según los que vieron lo cuentan, 150,000 combatientes. Es importante mencionar que estos años corresponderían al arribo de las fuerzas inglesas comandadas por Eduardo III, apoyado en las primeras campañas por los flamencos y que incluyeron un recorrido por los reinos del norte, diversos despliegues militares, arrasamiento de cultivos, saqueos, toma de villas y centros urbanos, pasando por la batalla de Crécy, asedio a la toma de Calar y el control, pues, de esta importante ciudad en el Mar del Norte, ¿no? Que a partir de ese momento, pues, van a asegurar el comercio de lana los ingleses desplazando a Brujas y Amberes. Las negociaciones pontificias, pues, dan una tregua y, pues, se firman 2 periodos de paz, pero es interrumpida por la peste bubónica y, pues, todo el círculo de nefastas consecuencias. Tampoco se trata del recambio de poder, la muerte de Felipe VI, el ascenso de su hijo, la participación de Juan el Bueno, el intento y el fracaso de su reposicionamiento, las victorias de sus aliados, su derrota y captura en la batalla de Poitiers, la intervención de Carlos de Navarra en el escenario, cito: intrigas, complots y reconciliaciones aparentes, nos dice Constantin. Cabalgadas en las tierras del sur, Languedoc, Narbona y Carcassonne.
La cronología de sucesión de hechos pues no es muy relevante, ¿no? Como pues lo hemos revisado en otros textos. No es central por la cercanía temporal de la guerra, tampoco existía con precisión, ¿no? Esta cronología, les digo, hasta el siglo XIX la ordenan más o menos y medio que llegan a acuerdos, ¿no? entre los participantes. Así que pues no se menciona la toma de París sin fecha y la coronación del rey de Inglaterra como rey de Francia. Pues solo se trata también someramente. Y entonces, ¿cuál es lo importante? Esta pequeña introducción muy concisa que da paso a la siguiente parte, que es la central y la más abundante. Aunque hay estos intentos por recobrar los territorios perdidos en el texto, cito, dice, y por tantas veces fueron quemadas y asoladas ciudades, villas y lugares, que muchas de ellas quedaron sin población alguna, ¿no? Entonces, esta es la existencia y esto es parte de los elementos que sí nos presentan. De allí, en guarniciones repartidas las gentes, cito también, donde hicieron las campañas de Francia, las cuales no solamente robaban los poblados y campos, más muertes de hombres y fuerzas de mujeres, y los más feos casos que cometen se suelen, ni pueden. Pues esta parte es muy interesante porque, pues aunque se habla de las violaciones a mujeres, ¿no? En muchos textos historiográficos, pocas veces encontramos este tipo de datos, ¿no? De aquí pues surgen mucho tipo de reflexiones porque ahora sí que si quisiéramos hacer una historiografía del horror o de las acciones del horror, pues los datos duros no abundan, ¿no? Entonces, un poco lo que hemos venido reflexionando en diferentes sesiones de las clases es que hay otros formatos de representación que tienen que ver con la literatura, ¿no? Que ellos sí van a expresar esta galería del horror, de las acciones del horror, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la Edad Media, pues pensemos en Tristán e Isolda, ¿no? Que pues Tristán va custodiando a Isolda para que se case, ¿no? Isolda lleva un filtro de amor y luego Tristán accidentalmente se lo toma, ¿no? Esto consume la traición del amor cortés, ¿no? Y luego el historiador catalán Ruiz Domenech nos dice que el filtro de amor es un vulgar abortivo, ¿no? Entonces aquí si pensamos en la literalidad, pues no tiene sentido porque pues el que se toma el brebaje es Tristán y la que tendría que tomárselo es Isolda, ¿no? Pero entonces aquí lo que vemos precisamente es este planteamiento de que es necesario hablar con palabras ajenas de cosas reales, ¿no? Y entonces vemos en la literatura profunda de la España, de la Europa campesina, emergen formalmente el folclore, ¿no? Los cuentos, ¿no? Y ahí la galería es muy grande, ¿no? Ahí ¿cómo se llaman? Los gigantes. Sí. Bueno, estos gigantes que aparecen en muchos textos, ¿no? Bueno, como ese tipo de personajes, ¿no? Que tienen niños, ¿no? Que tienen niños y que probablemente se los comen. Los ogros, ¿no? Tenemos como bastardos desheredados, pero que tienen en un signo y que algún día van a regresar a recobrar, ¿no? La herencia. Tenemos mujeres secuestradas por hombres peludos, que son hombres, ¿no? Transfigurados, hombres lobo, ¿no? Y que secuestran mujeres.
Y quién sabe qué les hace, ¿no? En los cuentos edulcorados, pues todo pasa bonito. Pero en la literatura de la galería ya no está tan padre la cosa, ¿no? Entonces ahí podemos hacer, pues, como este esfuerzo de reconocer ahí la galería del amor, del horror, perdón. La entrada concisa sirve así para presentar a la mujer guerrera, la mujer leyenda, la mujer de papel. En la presentación biográfica de Juan Arco se nota la delgada línea entre la novela pastoril y la historia, muy probablemente la retroalimentación dialógica entre la cotidianidad epocal y la construcción literaria. Cito: en el Delfinado de Francia, en una aldea, hubo una bien pobrecilla pastora, que desde su niñez fue usada de guardar ganado, la cual en este oficio duró hasta la edad de 10 años. Y dícese que su padre era mesonero, desde donde los caminantes se allegaban. Y como es de las mujeres ser piadosas, ¿no? Y tengan virtud, esta pastora con la angustia de su rey muchas veces amargamente lloraba, y así la encontraban. Y del padre y la madre reputada por loca, y siempre su oficio reputaban. Mas ella con gran afligido, puestas las noches en vela, perdió el sueño, y si el gran quebramiento del trabajo del cuerpo la adormecían, el cuidado del espíritu la desvelaba. Y en aquellas horas que mal dormidas durmió, 9 noches le apareció en sueños que ella cobraba el reino de Francia, y el destruido rey tornaba en más próspera fortuna que jamás vio. Bueno, hasta ahí esa parte del texto. Ahora bien, ¿por qué considero que en la Poncella podemos apreciar la militarización de los valores sociales? O de cómo en las sociedades tardomedievales se puede identificar la utilización del ejercicio de la guerra como parte también de una cotidianidad. No como tiempo de coyuntura excepcional, sino como parte de los valores con los que funcionaban esas sociedades. Ibérica y el conjunto, ¿no? El conjunto vecino. Si bien para la época el protagonismo y liderazgo de una mujer en la guerra podría considerarse, ¿no? Como dicen de las clavadistas mexicanas exitosas, dicen, una anomalía estadística, un caso aislado o una minoría poco relevante. Lo que se presenta en el texto es la extensión social que ocupa el hacer la guerra en el escenario de los reinos de la actual Francia, a lo largo de más de un siglo. Contamina en su obra de manufactura más reciente sobre la Guerra de 100 años, analiza, por ejemplo, el papel de las compañías. Eran fuerzas militares que se fundaban para participar en diferentes acciones militares. Al final acabaron funcionando como fuerzas mercenarias, se convertían en ejércitos de reserva y se desechaban cuando se terminaba una acción militar concreta. Se convirtieron en un problema porque algunas eran lideradas por hijos bastardos de nobles y por guerreros que muy probablemente, porque así había pasado, se habían reclutado como parte de una leva generalizada. Cuando ya eran despedidos, desechados, pues las personas que integraban tales compañías se convertían en desarraigados. El propio Contamino se explica que continuaron en el ejercicio militar de forma autónoma, tomaron villas, centros urbanos, saquearon de la misma lógica como si participaran de un lado de un príncipe, ¿no? De los que estaban haciendo la guerra. Participaban de este lado de este príncipe, de un gran señor, de un rico hombre o de un noble. Y bueno, ya para terminar, considero que este es otro indicador que nos permite ver la extensión del ejercicio del guerrero que trasciende la guerra de los caballeros, lo que Howard llama guerra medieval, entendida esta como la guerra de los nobles, entrenados y con condiciones para hacer la guerra. Tenemos unos minutos para preguntas y comentarios. Me parece que el tema da para muchos lados, pero bueno. Sí. Guillermo, Fernanda. Yo rapidísimo, Adelante. y no subraya el hecho tan raro de que una mujer se fuera a la guerra, o sea, porque lo escribe como un ejemplo, ¿no? Pero un ejemplo... Historia ejemplar para los reyes. Para los reyes. En el proverbio nunca se sabe si está dirigido a su majestad la reina Isabel o a su majestad Fernando, ¿no? Fernando de Aragón.
No sé, el matiz no acaba de salir, pues no lo encontré. Porque es una anomalía, ¿no? Que Sí. una mujer, pues, vaya, pero bueno, tú ya. No, a mí, por lo que decías al final, me llamó la atención el título de la ponencia, que no acababa de entender de qué va la cultura escrita y la militarización de los valores sociales. Y luego el caso de Poncel, y se pregunta quién es esa Poncel. Qué interesante, pero parece francés, ¿no? Entonces es un caso francés, nos va a ilustrar. No, pero es otra cosa. Porque desde luego yo creo que se trata de sociedades acostumbradas a la guerra, digamos, de manera que no necesitan militarizarse, ¿verdad? Es como constitutivo, diríamos, la guerra, y ya dependiendo de los periodos, ¿no?, del año y los contrincantes, en fin, es una sociedad. Bueno, el libro de Duville, ¿no? Guerreros, campesinos. Entonces, militarización, no necesitan militarizar. Ahora, entiendo que al leer esta historia se está intentando descubrir a la mujer, se está intentando ver esa incorporación de esos valores de violencia, digamos, ¿no? Pero yo no sé si ese tipo de relatos, ese tipo de historias da para eso. Porque más bien me suena como a historia maestra de vida, digamos. Sí. En el sentido de que hay un juego de equivalencias, ¿verdad?, entre un hecho que ocurrió en el pasado, cuya rescate va dirigido a ilustrar, ejemplificar un poco situaciones posteriores, ¿no? Y en ese sentido es una historia ejemplar, de manera que la mujer real no la vamos a encontrar, digamos. Su función es estrictamente ejemplarizante. O sea, dice que la queman, ¿verdad? No, bueno, va a ser el relato y va a ir exponiendo Sí, y biografía. luego se le vino Juana de Arco, digamos, Sí, que es esa es la Juana de gran Arco. figura. Juana Pues de esa es la gran Arco. figura. Entonces, tiene que ver con la recreación del mito de Juana. ¿Oía voces? Pero su recreación tiene esa función Sí, 9 noches. de ilustrar, de ejemplificar, ¿verdad? Obviamente dirigida a la sociedad cortesana, a los que son parte de ese núcleo, de esa sociedad en la que son guerreros, pero al mismo tiempo no son guerreros, ¿sí? Son muchas cosas al mismo tiempo. Ese es mi Sí, o sea, aquí estoy de acuerdo en gran parte con lo que señala. Efectivamente, pues son sociedades ya, ¿no?, en donde están interiorizados los valores militares. Aquí es un momento de transformación que vamos a ver ya, digamos, en el periodo tardomedieval, ¿no? Porque el escenario de la guerra inicia con lo que sería esta guerra caballeresca, en donde pues sí, ahí ya están interiorizados todos esos valores. Y la sociedad en general, pues, manual, campesina, la acepta en alguna medida pasivamente, y sí, y es parte de. Pero aquí lo que vemos es la incorporación masiva de campesinos. Entonces, ciertamente sí es ejemplar, ¿no? Sí es ejemplar el texto, y es parte de su misión y de establecer esa relación entre la conquista que tuvo el Reino de Francia por parte de las fuerzas inglesas y pues refrendar el apoyo a Isabel y Fernando, que acaban de reconquistar la península. Ahí pues es muy claro. Pero la cuestión, otro elemento es que es una mujer primero, luego es una mujer que no es de la nobleza, aquí aparece como que no es de la nobleza, y entonces después va a tener otro tipo de ecos, y esos ecos son muy importantes en términos de esa extensión de esos valores sociales, ya no solamente constreñidos a los especialistas que hacen la guerra, sino pues, a la generalidad de la sociedad. O sea, en este sentido. Ajá, en ese sentido. Tenemos participación de Atilano, Dante y María Alba. ¿Les parece que hagamos las tres y ya después cerramos con eso? Para. Gracias. Sí, muchas gracias por tu ponencia, profesora, porque
marca eso, ¿no? Cómo tratar desde la literatura la participación de mujeres. Estos intentos, ya ahorita mencionaba el doctor Cermeño, el de Obreros y Campesinos de Rubí, pero también está, el propio Rubí hace los procesos de Juana de Arco, ¿no? Edita los procesos de Juana de Arco, tiene el de la mujer, el cura y el caballero, ¿no? Y también el clásico, el de los 3 órdenes sociales, ¿no? En donde esta definición de oradores, laboradores y relatores configuran para la estratificación social desde el siglo XII efectivamente hasta ya la denominación de Le Goff con la larga Edad Media. Pareciera ser que esta estratificación ya está establecida, pero cuando pasa el elemento femenino se rompe, ¿no? O no solamente ruptura en algo negativo, sino va a dar posibilidad de también aumentar esas narrativas de ejemplo, ¿no? O la educación. La educación. Exactamente, ¿no? O sea, lo ejemplar como educación, pues no solo para un grupo pequeñito, porque Sí. esto se va a transmitir verbalmente, ¿no? En la tradición oral, y luego pues se van a volver, van a ser las famosas óperas entre el siglo XVII, XVIII, que narran la épica de esta mujer, ¿no? Y terminó el comentario, no, ahorita se me escapó el nombre de este personaje. En los 50 se escribe un artículo sobre los estratos sociales. Dice que la cultura letrada, efectivamente, como usted lo mencionaba, habla con palabras ajenas, hechos reales, ¿no? Porque es configurar en la cuestión cotidiana, empezar a crear estos espacios de ética, de educación, para poco a poco ir alimentando a la propia sociedad de estar repitiendo esos ejemplos, ¿no? Entonces yo creo que es un trabajo bastante arduo el que nos muestra aquí, pero que ya después pasado acá al otro charco, pues no por eso, no por nada la proliferación de las advocaciones marianas y todo lo que tenga que ver, se hace más fuerte acá, ¿no? Entonces, bien. Gracias. Dante, Marialba y Gertrudis y ya David. Una duda. En este texto se aborda desde una visión geográfica del personaje y sobre todo pues en el momento del suplicio de Juana, cuando la queman, ¿cómo es esa descripción? Porque yo he visto o he leído varias versiones de la muerte de Juana de Arco, pasando, no sé, desde Shakespeare a Michelet o este novelista norteamericano Mark Twain, y en todas veo que hay como una deshumanización del personaje, como que ya sea que se le pone como esperando la muerte de la manera más valiente, que no sufre dolor, o meramente llorando como lo hace de una manera hasta tanto patética como lo hace Shakespeare. Pero en este texto, ¿cómo se aborda esta muerte? Es que aquí no es importante, lo importante es cómo ella y sus acciones militares permiten recobrar el reino de Francia. Entonces no tiene como un marco geográfico. Sí, porque pues ahí está la imagen que induce a Juana a tomar las armas, ¿no? Que son los sueños repetidos 9 veces. Marialba y Gertrudis. Mariana, Sí. una interpretación medio freudiana, un poco para conectar lo de los jabalíes con lo que viene de Iván, que no sé por dónde se va a ir, para abordar el asunto de la sexualidad, porque es Juana, es la doncella que tiene el poder de la virginidad, con el que funda la multiplicación del reino. O sea, es la sobreatención cristiana en la sexualidad, y los jabalíes, que son los más lascivos de todo, porque es una sexualidad desordenada. Entonces ahí está la constante de los pecados de la carne. Gertrudis. Acaba de hacer una canción. Bueno, yo todo un rato estaba esperando que dijeras que una traducción de esto llegó a América, ¿no? Y que tuvo que ver con la conquista. Y entonces me quedé todo el rato un poquito nerviosa. Porque... Es que es una primera entrega y no ha llegado ahí. Allá llegará, voy a llegar, sí.
Pero, ¿sabes por qué? Porque está también la figura un poco estereotípica de alguna mujer guerrera en la conquista. Sí, la del Inés Chile, de ¿no? Suárez, Sí. por ejemplo, y luego la monja que se viste de soldado, etcétera, ¿no? Entonces también, bueno, es una sugerencia de que en tu trabajo puedas también, ya que el tema pasó a la ópera y que circuló y demás, y las óperas fueron en América Latina importantísimas para la sociabilidad burguesa del 19, entonces, bueno, si en algún momento hay alguna conexión con estas mujeres, pues, pero que tomes nota. Ahorita nada más es el recorrido Gracias. de las publicaciones en Europa y de cómo luego los ecos pues van a las óperas y van a otro tipo de soportes. narrativos y de representaciones literarias, pero todavía Ya vendrá. Las mujeres conquistadoras. Muchas gracias. que tiene que ver con las mujeres. Algo rápido. Ay, ay, miren, ay, no, Ya, bueno. ya. Hagan lo que quieran. Siempre al final queremos ganar. Rápido, Juana de Oro. Vamos a comer. Sí. Nos vamos a ir a Nada más que comienzo para esto. Aquí enfrente venden carnitas. Juana, la ópera de Arthur Honegger, Juana de Arco en la hoguera, que es una ópera breve, un monólogo, ¿no? Tremendo. Sí, dura menos de una hora. 45 minutos. Gracias. Tengo varios resultados, pero Oye, Hay que pensar tu trabajo en el marco de cómo se introyecta a la vida cotidiana ese ser guerrero. Está bien interesante. Y la pregunta es si exactamente. esto que decía Enrique es bien interesante, porque los que siembran, los que pelean y los que rezan. Pero no, las mujeres no entraban en los tres órdenes, pero se aplicaban el orden del producir los alimentos. No sé si en este periodo ya se ocupa la figura para incorporar esa otra tarea como ya el ser guerrero. Pero estas órdenes no eliminan que todos practiquen la guerra, que es un poco lo que está diciendo. Todos practican la guerra. Campesinos, curas, todos practican la guerra. Es que esa es una autorrepresentación de la nobleza. Y ya, Y tú bien lo dices precisamente. Entonces lo que vemos en la acción militar es una ruptura. No aparece en ese orden. Va, pues, Van puramente. A comer, chicos. pues a comer, pues, gracias. De jabalí. No de jabalí.